Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para la flojera It, Azuzuk, El Siru, Borispa, Yuta, Tark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 7. El olor a polvo y madera astillada se aferró a la ropa de Megumi mientras abría la puerta de la cocina y entraba al comedor principal. El suelo en ruinas crujía débilmente debajo de sus pasos mientras una sombra líquida se movía por sus pies, la totalidad sin sumir por completo. No había sido tan minucioso como lo había sido abajo en el sótano perro divino. Las garras de totalidad habrían sido capaces de destrozar cualquier cosa en el edificio, pero había un límite en la cantidad de destrucción que podía arriesgarse antes de posiblemente quemar todo el lugar por accidente. No quería matar a todos los pandilleros que estuvieran inconscientes, sin importar lo poco que valiera su vida. También estaba el problema de que se extendiera a los edificios cercanos. El comedor en sí parecía como si hubiera pasado por un infierno y hubiera regresado. La mayoría de los muebles habían sido partidos, destrozados o completamente destrozados. Los cuerpos de los pandilleros que habían estado en él antes fueron colocados contra una pared, todavía 10 en total. De pie en el centro de la habitación estaba Blake, con los brazos cruzados y los hombros tensos. Astillas de madera y comida esparcida cubrían el suelo alrededor de sus pies. Sus gafas de sol rojas se habían ido. No muy lejos, Jaune se sentó desplomado en una silla cerca de la pared, uno de los pocos que aún permanecía entre los escombros, sin su sombrero negro y sus gafas de sol también. Su espada estaba enfundada en su regazo, sus dedos golpeándola ociosamente. Sus ojos se movieron hacia arriba, congelándose por un momento cuando vio a Megumi, revelando una sola línea roja que atravesaba la mejilla derecha de la rubia, justo debajo del ojo. Megumi fue la última en terminar su parte del trabajo. Blake se volvió hacia él en el momento en que escuchó sus pasos. ¿Qué pasó abajo? Sus ojos se posaron sobre él, buscando heridas. Escuché un disparo. Yo lo manejé. Megumi respondió fríamente. Su mirada se dirigió hacia Jaune, los ojos posándose de nuevo en la herida. Solo una simple y delgada línea roja a través de la mejilla. Algo al respecto se sintió mal. Como si hubiera un detalle que aún no había conectado. Solo un tipo en el sótano. ¿Tú? Ninguna. Me ocupé de la habitación de arriba antes de venir aquí, dijo Blake, con la voz entrecortada. Su mandíbula se tensó, luego se aflojó con una respiración aguda por la nariz. Escuché un ruido desde abajo. La cocina también, hace un momento, agregó, las palabras se desvanecieron en silencio. Su mano se movió sobre una mesa en ruinas a su lado, arrastrando los dedos distraídamente por el polvo de madera. Pensé que todavía te estabas moviendo. ¿Estás bien? Ella continuó. Megumi no respondió por un momento. Sus palabras anteriores, trate de no lastimarse, permanecieron al margen de sus pensamientos. La forma en que el último hombre lo atacó por sorpresa, Blade primero y si hubiera guiado con el arma en su lugar, si hubiera elegido esconderse en la esquina de la habitación y disparar a lo primero que bajara las escaleras Tinks, las cosas podrían haber terminado de manera diferente. Sí, dijo simplemente. Sus ojos se quedaron en ella un segundo más antes de girar hacia Jaune y luego hacia atrás. La expresión de Blake era tensa, ligeramente agitada, como si estuviera reteniendo algo en su mente. El silencio se alargó. ¿Estás enojado?, dijo, adivinando. Blake resopló. Perceptivo como siempre. Su mirada se dirigió hacia Jaune. El rubio se estremeció debajo de ella. Casi se mata a sí mismo, dijo sin rodeos. Uno de los hombres volvió a ponerse de pie. Y yo, ella hizo un gesto hacia Jaune, dudando solo un latido, lo encontré en el suelo. Cuchillo a punto de perforarle el pecho. Jaune abrió la boca, pero no salió nada. Lo salvó antes de que lo destriparan. El tono de Blake era uniforme, pero el calor debajo no estaba oculto. Fue entonces cuando hizo clic. La línea roja en la cara del rubio.
La ira de Blake. Como describió la situación, los ojos de Megumi volvieron a mirar hacia la mejilla de Jaune. Al principio había ignorado la lesión, todavía no estaba acostumbrado a que Aura fuera una barrera totalmente protectora. Como un corte superficial como ese no debería haber sucedido en primer lugar. No, a menos que no hubiera nada que lo protegiera en absoluto. Un ataque sorpresa. Quizás. Por lo que había visto hasta ahora, mantener Aura activa parecía requerir un esfuerzo constante y consciente. Oh. Los dedos de Megumi se movieron, su mente recordando todo lo que había sucedido desde el principio cuando entraron al edificio. Sus ojos se entrecerraron mientras se fijaban en la rubia. «¿Tú no tienes aura?», dijo lentamente, esperando equivocarse. Los ojos de Jaune se precipitaron al suelo, sin responder. Pero esa fue una respuesta suficiente. Megumi frunció el ceño, frunciendo el ceño. Había asumido que Jaune estaba nervioso, reacio a pelear con la gente, o dudaba en hacerlo. Pero no, él no tenía aura. No tenía la defensa que todos los cazadores tenían. Esto era peor que cualquier suposición que Megumi pudiera haber hecho de antemano. La mente de Megumi corrió como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar, ahora dejándole ver con claridad. Los pandilleros no eran fuertes, solo estaban protegidos. Tenían la barrera protectora sin las mejoras físicas como lo hizo Blake. Pero, a pesar de que Jaune estaba solo, a pesar del hecho de que todavía tenía la ventaja con su espada y escudo sobre él y el aura de los gángsters generalmente fallando después de solo unos pocos golpes, todavía casi había muerto. Ni siquiera tienes entrenamiento, ¿verdad?, preguntó Megumi lentamente. Jaune no respondió, con los ojos pegados al suelo. Podría haberse matado a sí mismo. Debería haberlo hecho si ninguno de nosotros hubiera venido. El pensamiento resonó en la mente de Megumi. Blake se congeló cuando abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ella misma no se había dado cuenta hasta que Megumi lo mencionó. El pensamiento en sí mismo era casi inconcebible para ella. Un posible cazador en entrenamiento que no tenía aura o no tenía ningún entrenamiento en absoluto, fingiendo entrar en Beacon. La mandíbula de Blake colgaba baja. ¿Quién demonios finge entrar sin nada? Idiotas, dijo Megumi rotundamente, dando un paso adelante. Jaune finalmente encontró su voz, cuando su cabeza se disparó. Yo no quise que esto sucediera, ¿de acuerdo? Pensé que no planeaba tener que luchar por mis transcripciones, está bien. Se suponía que era un trato simple. Le pago a Junior. Él me da las transcripciones. Nada más, se marchitó al terminar. Una academia de cazadores, Jaune, agregó Blake. Una academia que enseña a los estudiantes a luchar y matar a Grimm. Para luchar contra otros cazadores también. Las palabras resonaron en la habitación, rebotando en las paredes en ruinas, asentándose como polvo. El silencio volvió a tragarse el espacio. El aliento de Jaune se detuvo. Dejó caer la mirada, la pelea se desangraba de él tan rápido como había estallado. Lo sé, dijo, con un susurro roto. Lo sé. Blake negó con la cabeza, su voz se calentó. No lo sabes. No lo entiendes. Casi mueres esta noche. Jaune se estremeció, encorvándose los hombros como para hacerse más pequeño. Si hubieras muerto, dijo Blake, cada palabra medida y aguda, a Junior no le importaría. Probablemente se encogería de hombros y dejaría que tu cadáver se pudriera, y lo llamaría día. Ella permaneció en silencio por un momento. Pero tendríamos que lidiar con eso, agregó en voz baja. Tendríamos que salir de aquí y fingir que no solo te vimos desangrarte en el piso por alguna goal, alguna meta o sueño endeble que tienes. Nunca se trató solo de ti después de que aceptaste unirte sin decirle a nadie que no tenías nada. Jaune bajó la cabeza, la barbilla casi tocando su pecho. Yonoban no quería esto, dijo, con los ojos temblorosos. Megumi se quedó callada. Pero las palabras de Blake se alojaron en algún lugar profundo de su pecho. Podía matar si lo necesitaba. Él había matado. Si uno de los gángsteres no hubiera tenido aura y les hubiera roto el cráneo por accidente, no se habría inmutado. En realidad no. Gente así no merecía el lujo de la vacilación. Pero Abe habría sido un error, un comienzo roto para su nueva meta que quería. No sería el fin del mundo, pero tendría que tener mucho más cuidado la próxima vez. Pero esto
Esto era diferente. Si Jaune moría, no por una pelea, no por algún error inevitable, sino porque no lo veían, algo tan obvio ahora en retrospectiva, no se daban cuenta de lo incompetente que había sido Tate. Esa sangre no sería solo suya. Eso habría estado en ellos. Jaune no era lo mismo que la basura con la que acababan de lidiar. Nai solo ingenuo y estúpido. Sus ojos volvieron a la línea roja que cruzaba la mejilla de Jaune. La sangre ni siquiera se había secado por completo todavía. La mandíbula de Megumi se apretó. «Levántate», dijo, con la voz baja. Jaune parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Levántate», repitió. «Ahora». Jaune se puso de pie lentamente, sin estar seguro de lo que Megumi quería. Megumi no dudó. Su puño crujió contra la cara de Jaune. Un golpe agudo, rápido y limpio. Sin energía maldita. Sin advertencia. Jaune cayó al suelo con un grito ahogado, una mano chasqueando contra su mandíbula y los ojos llorosos por el dolor. Miró a Megumi, con los ojos muy abiertos y confundido. «Megumi». La voz de Blake se cortó, aguda de sorpresa. Ella dio un paso adelante, levantó la mano hasta la mitad y luego se detuvo. Ella lo miró con los ojos asombrados, completamente desprevenida. Abrió la boca para decir algo, pero su voz no encontró terreno para hablar. Su mirada se movió entre los dos, buscando en el rostro de Megumi, su mano cayendo al no ver malicia, solo algo silencioso y feo que no podía nombrar. Pero no malicia. Megumi estrechó su mano, flexionando el aguijón de sus nudillos. No miró a Blake, sus ojos solo estaban en Jaune. La próxima vez puede que no tengas a nadie que te salve o te rescate por tus acciones. Tómalo como un recordatorio, dijo en voz baja. Las palabras parecían inútiles, incluso mientras las decía. Jaune no se movió. Simplemente se quedó allí, le pasó la mejilla, los ojos aún clavados en Megumi, como si no estuviera seguro de si se avecinaba otro golpe. Megumi exhaló por la nariz, lenta y cansada. «Levántate. Nos vamos». «Me voy». Jaune tartamudeó, todavía en el suelo. Megumi asintió, con los ojos entrecerrados. «Hemos hecho suficiente ruido por una noche. Mejor desaparecer antes de que alguien empiece a mirar». Blake todavía estaba tensa, pero después de un largo momento, dejó escapar un suspiro y asintió con la cabeza. Su mirada permaneció fija en Jaune antes de volverse hacia la puerta. Ninguno de los dos le ofreció una mano a Jaune. Pero ellos tampoco se alejaron. Esperaron el tiempo suficiente para que él se levantara, con los hombros encorvados y los ojos hacia abajo, antes de ponerse detrás de ellos cuando salían de la pizzería. Las calles de afuera estaban más tranquilas que antes. El tipo de silencio que significaba que todos los que estaban cerca habían escuchado algo y estaban eligiendo no involucrarse. Había pasado media hora más o menos desde que entraron. Quizás más. Se movían rápido, acechando por las calles como sombras. Megumi abrió el camino hacia la camioneta negra estacionada en la esquina de la calle, lejos de cualquiera de las farolas. Llamó una vez a la ventana. El candado se abrió haciendo clic. Entraron sin decir una palabra. Ni siquiera una queja de aplastamiento en la espalda. El motor arrancó y la voz del conductor gritó desde el frente. Tomó más tiempo de lo que esperaba. «Ustedes tres se topan con algo que debería saber». Nadie respondió de inmediato. Entonces Megumi habló. «Nada. Solo nos tomamos nuestro tiempo para ser minuciosos». Hubo un resoplido del conductor. «Bien. Junior se alegrará de oírlo». Megumi permaneció en silencio mientras la camioneta comenzaba a moverse, sus ojos miraban las luces que pasaban, recordando las palabras de Junior. Bastante simple. Se preguntó si realmente no había maldiciones en este mundo. El viaje de regreso fue silencioso. La furgoneta rodó por las oscuras calles de Vale, sus neumáticos zumbando suavemente contra el pavimento. Letreros de neón y farolas parpadeaban contra las ventanas en ráfagas desiguales de color, breves destellos que iluminaban el interior antes de desaparecer nuevamente. El único otro sonido vino del frente, donde el conductor hojeó las estaciones de radio sin decidirse por nada. Los tres se habían despojado silenciosamente de sus disfraces antes, metiendo todo de nuevo en la misma bolsa de la que los habían sacado. Ahora estaba sentado en el asiento del copiloto delantero, con gafas de sol rojas asomando como dientes rotos.
Jaune no había dicho una palabra desde que salieron de la pizzería. Se sentó entre ellos, encorvado hacia adelante, con una mano todavía presionada contra el corte en su mejilla. El sangrado había cesado, pero la herida no se había cerrado. Solo una delgada marca roja ahora, limpia pero visible. Nadie lo había vuelto a mencionar. Megumi miró por la ventana, observando cómo la mancha anaranjada de las farolas atravesaba el cristal a intervalos. Sus pensamientos no seguían nada. Solo ruido. Solo formas. Blake no se había movido. Con los brazos cruzados, la mandíbula bloqueada, la mirada fija en nada. Ni siquiera un suspiro. Cuando la furgoneta giró hacia una carretera familiar, Megumi se enderezó ligeramente. El club se avecinaba, aún destripado. Pequeños fragmentos de vidrio, aplastados finos como arena, brillaban debajo de los faros de la camioneta mientras se detenía. La acera había sido barrida pero solo a medias. El polvo y las astillas aún se aferraban a los bordes, amontonándose en las esquinas como ventisqueros descuidados. La mayoría de los escombros más grandes habían sido limpiados de la entrada, pero el edificio aún parecía un infierno. Megumi salió primero, la puerta se abrió crujiendo cuando golpeó el pavimento. Jaune salió a continuación, con los movimientos rígidos mientras sus ojos se fijaban en el suelo. Blake la siguió de cerca, sus botas crujiendo suavemente sobre la arena esparcida mientras cerraba la puerta con un ruido sordo. Melanie se paró junto a la puerta abierta, con un talón enganchado contra la pared de concreto, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ella no se movió cuando se acercaron, solo inclinó ligeramente la barbilla, como si fueran insectos que había visto antes. Bueno, mira quién ha vuelto, dijo, con el tono apagado. Su mirada se posó sobre los tres, deteniéndose en Jaune. El corte en su mejilla no era profundo, pero destacaba. Sus labios no se movieron, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Espero que hayas vuelto con buenas noticias. La pizzería está lista, dijo Megumi uniformemente. A fondo. Melanie soltó una bocanada de aire en silencio, cepillándose un mechón oscuro de cabello detrás de la oreja con un dedo enguantado. Confiado, ¿eh? Ella murmuró. Veremos si se quedan callados. Ella se bajó de la pared y se giró, golpeando los talones con fuerza contra el pavimento. Miró por encima del hombro, levantando una mano con un movimiento perezoso y preciso. Junior está esperando, dijo mientras entraba. Megumi asintió una vez y siguió, pisando en silencio. Blake iba detrás de él, Jaune detrás de ella, todavía en silencio. Por dentro, el club no había cambiado. El mismo espacio destripado. La misma pista de baile rota y paredes cubiertas de marcas de bolsillo. Algunas sillas sobrevivientes habían sido apiladas en montones torcidos contra las paredes, mientras que las mesas agrietadas permanecían como sobrevivientes heridos esparcidos por el perímetro. La música venía de algún lado, suave, sin rumbo, más ruido de fondo que canción. Alrededor del espacio estaban los hombres de Junior, deambulando como fantasmas, haciendo pequeñas limpiezas por todas partes. Nadie dijo una palabra cuando entraron los tres, solo miradas cortas. Todavía tan sombrío como antes. Pronto se abrieron paso por el club, pasando junto a los escombros y las señales dispersas de limpieza. No pasó mucho tiempo antes de que se detuvieran junto a una puerta familiar en la parte trasera, ahora sin vigilancia. ¿Dónde está tu hermana?, preguntó Megumi, con los ojos desviados hacia el lugar al lado de la puerta, donde había visto por última vez a la chica de rojo. Melanie se volvió, levantando una ceja. Ella está fuera por algunos negocios. ¿Por qué te importa? Él se encogió de hombros. No hay razón. Ella resopló, se acercó a la puerta y llamó. Las últimas 24 horas han sido un desastre. Si ustedes tres no hubieran aparecido, Miltia y yo habríamos tenido que hacer ese viaje. Nos ahorraste el problema, así que thanks gracias. Un momento después, abrió la puerta de un empujón. Han vuelto, jefe, dijo mientras se hacía un poco a un lado para que Megumi, Blake y Jaune entraran. Adentro, Junior todavía estaba en su escritorio, aunque actualmente parecía más desgastado la última vez que lo vieron. Solo había pasado una hora desde la última vez que lo vieron y Junior ya parecía listo para desmayarse en su escritorio.
Encima del escritorio había una pila de papeles, que en su mayoría parecían tratar sobre problemas relacionados con los daños y los golpes a las finanzas. Había una botella medio vacía y un vaso a su lado. Los ojos de Junior miraron a Melanie mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Luego miró a los tres. Entonces, supongo que el trabajo salió bien, preguntó, con los ojos fijos en Jaune por un momento, haciendo que la rubia se estremeciera. Blake fue el primero en hablar, dando un paso adelante. Nos encontramos con feo algunos hipos, comenzó, sus ojos mirando a Jaune por el rabillo del ojo por un momento. Pero todos han sido atendidos. Nada de cadáveres. Solo una pizzería en ruinas. Jaune parecía nervioso, con la cabeza ligeramente baja mientras sus ojos se fijaban en el suelo. Parecía que estaba caminando hacia la horca, ya aceptando su destino. Junior tarareó. Hippo. ¿Algo que necesite saber? Nadie habló por un momento. Blake tenía la mandíbula tensa, pero permaneció en silencio. Jaune se negó a mirar a los ojos de nadie mientras apretaba los puños. Esta vez, fue Megumi quien dio un paso al frente. Encontré un mapa fijado con algunas ubicaciones y un montón de pistolas y armas en el sótano. Sin embargo, la mayor parte está hecha pedazos ahora, dijo una verdad a medias. Actualmente estaba almacenando el mapa en su sombra. Megumi había pensado en darle el mapa a Junior, pero decidió conservarlo en su lugar. Era un mapa gratuito, y tenía algunas ubicaciones señaladas de los probables territorios de Junior, o eso esperaba Megumi. Un refuerzo en caso de que Junior intentara apuñalarlos por la espalda. Algunos de los clientes allí también vieron nuestros disfraces, aunque no nuestras caras. ¿Está bien?, preguntó Megumi. Junior gruñó. Hubiera preferido que nadie lo viera, pero no podemos desear milagros. No vale PD, lo tomo. Ninguna. Fui sin problemas desde afuera. Junior tarareó mientras los tomaba los tres en su mirada de nuevo, examinándolos a cada uno. Sus ojos se entrecerraron al pasar por cada una de sus caras, deteniéndose en las de Jaune una vez más. Habría tenido que ser estúpido para no darse cuenta de que estaban omitiendo algo. El jefe del crimen dejó escapar un largo suspiro, decidiendo que no valía la pena empujarlo. Buen trabajo, dijo. Ese grupo ha sido una espina clavada en mi costado durante meses, y esto me dio la oportunidad de superarlos antes de que realmente puedan comenzar a cagar. Considere nuestro trato completo. Las cejas de Megumi se levantaron ligeramente ante lo casi fácil que parecía. Jaune, mientras tanto, parecía preocupada. Cauteloso. Como si esperara recibir un puñetazo en cualquier momento. Los ojos del rubio se dirigieron hacia todos en la habitación, sin siquiera ocultar su sorpresa de que en ese momento no le gritaran. Podría intentar al menos no hacerlo más obvio. La cara de Megumi se contrajo y ya lamentaba no haber arrojado al rubio debajo del autobús por la mierda que tiró antes. Una pequeña parte de él deseaba seguir haciéndolo, eso o Blake lo haría. Sin embargo, ninguno de los dos lo hizo. Tenía sus propias razones, pero se preguntaba por qué Blake no estaba saliendo con Jaune considerando cómo actuó antes. Dejó escapar un suspiro. ¿Tan rápido?, preguntó Megumi, alejando sus pensamientos. Junior le echó una mirada, divertido. Apartó los papeles que había estado leyendo mientras se inclinaba para sacar algo de un cajón detrás de su escritorio. Hiciste el trabajo. Tú consigue los papeles. No soy una organización benéfica, pero tampoco soy un mentiroso. Al menos la mayoría de los días. Sacó una pila limpia de papel de impresora en blanco, seguido de un trío de bolígrafos de plástico baratos, y los colocó sobre el escritorio con un ruido sordo. Escriba su información personal aquí. Me encargaré de tus historias de fondo y de dónde obtuviste tu entrenamiento. Todo lo que necesito ahora es todo lo demás sobre ti para las transcripciones y la identificación. Los ojos de Junior se movieron hacia los de Megumi en la última parte. Los tres asintieron mientras se acercaban a la mesa, tomando un bolígrafo y un papel cada uno. Jaune vaciló, cogiendo el bolígrafo con cautela mientras miraba fijamente el periódico. Le echó un vistazo a Junior. Solo información personal. Nombre, altura, edad, cosas así. Junior tomó un sorbo lento de su vaso, drenándolo, antes de hablar. ¿Quieres que te tome de la mano? ¿Enseñarte a escribir también?
¿Empacar su almuerzo para la escuela?, dijo, con la comisura de la boca curvada hacia abajo. El rubio vaciló, apretando los dientes en silencio antes de abrir la boca para hablar. Sí. Junior lo interrumpió. Dame tu información personal o lo que creas que es importante, y llenaré los espacios en blanco. Cualquier especialidad o tipo de formación que tengas también. Invéntalo si quieres. Simplemente no escriba nada que pueda ser refutado fácilmente. Jaune murmuró una maldición apenas oculta en voz baja antes de inclinarse sobre el papel, golpeando su bolígrafo contra la superficie antes de comenzar a garabatear lentamente algunos detalles. Blake, mientras tanto, había estado escribiendo todo el tiempo, sin prestarles mucha atención a los dos. Sus líneas eran limpias y uniformes, aunque dudaba de vez en cuando antes de tachar algo. La habitación quedó en silencio, salvo por el rasguño de bolígrafos contra el papel y el sonido silencioso de Junior sirviéndose otro trago. El propio Megumi había escuchado en silencio la conversación, anotando su información personal lo mejor que pudo como alguien que fue transportado a un nuevo mundo. Su nombre completo, altura, mes de nacimiento y edad, especie, etc. No veía sentido en escribir nada falso, ya que esto también afectaría su nueva identificación legal en el futuro. Aunque había algunos datos que no podía anotar, como el lugar de residencia actual o el lugar de nacimiento. Información que no le habría dado a Junior en primer lugar, incluso si tuviera algo. Dudaba que Blake o Jaune escribieran algo al respecto también antes de entregárselo a Junior. Él no pensaba que fueran tan estúpidos. Hizo una pausa por un momento, entreteniendo la idea de que tal vez no fuera tan improbable que Jaune al menos lo hiciera. Megumi se mordió el interior de la mejilla mientras volvía a escribir. En general, solo esperaba que Junior fuera bueno para crear orígenes adecuados para él. En cuanto a Laura, escribió que lo tenía junto con una apariencia desbloqueada, aunque mantuvo esta última vaga. La información era importante, a menudo decidiendo quién viviría o moriría en una pelea entre hechiceros y probablemente también cazadores. Especialmente importante ahora para alguien que carecía de una barrera y una técnica que probablemente no se parecía a nada más en este mundo por lo que podía decir. No quería que Junior, un conocido intermediario de información, supiera de todas las personas. Eso fue solo pedirle que le pintara un objetivo en la espalda. En el futuro, sospechaba que su falta de barreras le generaba atención no deseada, algo que realmente no podía evitar. Pero desde anoche, después de comprometerse con la idea de convertirse en cazador, Megumi había estado poniendo en práctica todo lo que había aprendido leyendo y cuestionando. Sabía que no había condiciones médicas o razones científicas que pudieran evitar que alguien tuviera aura a menos que no tuviera alma, lo que realmente solo se aplicaba a Grimm. Aura no era más que beneficioso, aparte de convertirte en cebo Grimm andante. Incluso para una persona normal, impulsó la curación natural del cuerpo, fortaleció la inmunidad e incluso filtró las enfermedades más comunes. Todo lo cual significaba que Megumi no podía engañarse para salir de eso con una excusa conveniente. Más importante aún, necesitaba algo que no revelara que era de otro mundo, algo que dudaba en revelar a nadie más que a Blake debido a su experiencia en la colonia de Tokio y los soldados enemigos. Megumi preferiría ir a lo seguro en un mundo en el que estaba completamente solo con una posibilidad desconocida de ser capturado y convertido en un conejillo de indias debido a su energía maldita. Aún así, eso lo dejó con el difícil desafío de encontrar una manera de fingir su camino cuando constantemente estaba detrás de todos en información. Simplemente decir que su aura funcionaba de manera diferente no sería suficiente. Sin embargo, lo que sí aprendió con su conversación continua con Ren y Nora fue que el aura podía tener efectos secundarios desafortunados dependiendo de la apariencia de una persona. Era poco común, incluso raro que una apariencia afectara negativamente al usuario, pero no imposible. Las apariencias que tenían un efecto pasivo constante o un fuerte efecto interno podían afectar la forma en que funcionaba el aura o incluso la personalidad de una persona. Ren incluso había agregado que él mismo estaba afectado por su apariencia, aunque no reveló de qué manera lo afectó. Entonces, un aura que no tenía una barrera activa debido a una apariencia no parecía demasiado imposible en la mente de Megumi. Agregar su experiencia con Blake tratando de desbloquear su aura lo llevó a su conclusión final.
su sombra. Era el núcleo de su ser, su dominio innato, su técnica, el medio mismo que dio forma a su Shikigami. En su mente, no parecía demasiado extraño que una cosa tan compleja y poderosa no pudiera interferir con la forma en que se manifestaba su aura. Simplemente podría decir que su sombra simplemente absorbió toda su aura en lugar de permitir que lo protegiera como una barrera, mientras de alguna manera le daba las capacidades físicas que cualquier otro cazador tenía. Solo podía esperar que esta mentira fuera suficiente para pasar por la mayoría de las miradas. Al menos hasta que estuvo completamente orientado a Viacom para ayudarlo a reforzarlo con el conocimiento que aprendería. Megumi parpadeó de repente cuando de repente se dio cuenta de que 3 pares de ojos estaban puestos en él. Esperando. Observando. Su bolígrafo flotaba justo encima del papel, inmóvil durante unos minutos. Megumi tosió levemente mientras colocaba el bolígrafo a un lado, antes de pasarle el papel a Junior. El hombre mismo ya estaba analizando los papeles de los demás primero mientras tomaba los de Megumi, apilándolos en la parte inferior mientras continuaba leyendo. Megumi realmente no quería pensar en cuánto tiempo había estado congelado en sus pensamientos. Junior escaneó cada papel, sus ojos se arrastraban de izquierda a derecha en movimientos rápidos mientras leía, levantando la ceja de vez en cuando y asintiendo con la cabeza. Sin embargo, cuando llegó al periódico de Megumi, el hombre grande se detuvo por un momento. Una expresión extraña floreció en su rostro cuando sus ojos se dirigieron a Megumi, al periódico y luego de regreso a Megumi nuevamente. Megumi se quedó quieta, con los hombros ligeramente tensos. ¿Tienes 15 años? Preguntó Junior, mirándolo de arriba abajo. El hombre lo miraba como si acabara de descubrir algo ridículo. Megumi parpadeó, confundida ante la pregunta. Eso no era lo que esperaba en absoluto. Volvió la mirada hacia Blake y Jaune, solo para encontrarlos a ambos mirándolo con miradas similares. Los ojos ámbar de Blake se entrecerraron ligeramente. Jaune se quedó boquiabierta. ¿15F? Jaune espetó, conmocionado. Blake lo miró fijamente, inclinando ligeramente la cabeza. Era como si lo estuviera reevaluando por completo, comparando a la Megumi que había conocido en los últimos días con la Megumi actual. No actúas 15, dijo finalmente. Megumi no estaba segura de si eso era un insulto o simplemente una observación. Técnicamente, pronto cumpliría 16 años el 22 de diciembre al menos en su propio mundo. Había sido el 16 de noviembre cuando fue transportado aquí, pero en Remnant ya era mediados de marzo. Lo que significaba que efectivamente había perdido unos buenos 8 meses antes de llegar al mismo punto en el calendario. Junior se recostó en su silla, pasándose una mano por la cara. Los primeros años de Viacom suelen ser 17 cuando comienzan. Se supone que debes haber pasado al menos unos años en una escuela primaria de combate antes de ingresar. Megumi sintió que su rostro se contraía. Tanto por darse cuenta de que de alguna manera se perdió una información tan importante, como porque actualmente le recordaban lo joven que era. Había visto que los estudiantes podían postularse hasta los 21 años, pero no se mencionaba una edad mínima de ingreso en nada de lo que leía. Tal vez era solo conocimiento común, como los niños en Japón generalmente comenzaban la escuela secundaria a los 15, 16 años después de la escuela secundaria. Molesto. Sin embargo, el mensaje era claro para él. A los 15 años, Megumi ni siquiera debería postularse. Jaune soltó una risa incrédula, sacudiendo la cabeza. De ninguna manera. De ninguna manera tienes 15 años, ¿verdad? Megumi no respondió, permaneciendo en silencio mientras apretaba los dientes. ¿Será esto un problema? Preguntó Junior, incluso con la voz. Junior chasqueó la lengua, sacudiendo la cabeza. No, yo te escribiré como 17. De lo contrario, ni siquiera pasaría las admisiones sin que le hicieran demasiadas preguntas. Sus ojos volvieron a mirar a Megumi, mirándolo de arriba abajo, todavía un poco escéptico. Por suerte para ti, no pareces de tu edad. El ojo de Megumi se crispó. Tal vez debería haber cambiado mi cumpleaños a abril también. Sintió una migraña creciendo en su cabeza antes de respirar profundamente, aguantándola por un momento, antes de soltarla. Era bueno que al menos hubieran captado esto desde el principio. Gracias, dijo un poco a regañadientes, pero aún serio.
Junior apartó el papel junto al de Jaune y Blake. Los dos seguían dándole extrañas miradas a Megumi por el rabillo del ojo. Junior gruñó mientras golpeaba la pila contra el borde de su escritorio, alineando las esquinas antes de agarrar una carpeta negra de un cajón de abajo para archivarla. Trabajaré en esto mañana y estaré listo en 2 días como máximo. Volvió a levantar la vista, un pequeño bostezo le salió de la boca mientras la cubría con la mano. Mostrarán que viniste con registros limpios. Buenas calificaciones. Tal vez una recomendación de un cazador retirado o 2. Parecerás buenos estudiantes que casualmente quedaron atrapados en la vida y olvidaron o no cumplieron con la fecha límite habitual para Viacon. Blake frunció el ceño. ¿No será eso demasiado sospechoso? No hay mundo en el que esto no sea sospechoso, dijo Junior rotundamente. Necesitas verte bien para que Viacon te acepte tan tarde. Un estudiante que llega tarde a esta etapa de solicitud es extraño, pero está bien. Sucede. Pero 3. Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. A menos que no desee que se revisen sus aplicaciones, solo espere que no lo analicen demasiado a fondo. No les dé razones para que rechacen a 3 estudiantes competentes. Bien, dijo Blake, con la voz entrecortada, aún insegura. Megumi sintió lo mismo. No le gustaba ninguna parte de eso, pero probablemente no había forma de que el jefe del crimen pudiera enviarlos sin que se lo mirara con recelo. ¿Y cuando los envían? Él preguntó. Junior se recostó en su silla. Esa parte es fácil. Los enviaré tan pronto como los termine. Hizo una pausa, dándoles a los 3 una mirada de prueba. A menos que prefieran hacerlo ustedes mismos. No, dijo Megumi de inmediato. Tú lo manejas. Tomaría un tiempo innecesario descubrir cómo manejar eso. Blake negó con la cabeza. Siéntete libre de manejarlo. Sí, puedes manejarlo. Jaune se unió a ellos. Eso pensé. Junior golpeó la mesa con el dedo. De todos modos, la fecha límite está a solo una semana de distancia. Yo diría que mucho tiempo, pero no lo es. Metió la mano en otro cajón y sacó un pequeño bloc de notas, abriéndolo de golpe. Dame tu información de contacto. Viacon lo necesita si alguna vez quieren contactarlo para un seguimiento. Y si ustedes 3 alguna vez quieren aceptar otro trabajo, soltó una pequeña sonrisa, recibiendo el ceño fruncido de Megumi y Blake. Megumi volvió la cabeza hacia Blake. Blake no tenía un pergamino y ni siquiera era como si su teléfono funcionara en este mundo. Todavía estaba muerto. Tampoco era como si pudiera comprar uno, y mucho menos saber dónde conseguir uno en que diferían las comunicaciones de la Tierra. Remnan ni siquiera tenía satélites. Blake le lanzó una mirada, antes de dejar escapar un suspiro. Sacó el pergamino de su bolsillo, lo abrió antes de deslizarlo por el escritorio. Usa mi contacto para mí, y le erizó. Inclinó la barbilla hacia Megumi, ganándose una pequeña patada en el talón de dicho erizo mientras su aura la protegía. Junior se volvió hacia Jaune. ¿Y tú? El rubio vaciló, antes de sacar a regañadientes su pergamino mientras lo pasaba también. Aquí, dijo. Junior tomó los 2 pergaminos, leyó sus números de contacto antes de anotarlos en su bloc de notas. Pronto devolvió los pergaminos a sus dueños. ¿Eso es todo?, preguntó Megumi. Junior cerró la almohadilla con un suave chasquido, en silencio por un momento. Eso es. Ve a descansar un poco. No creo que sea la única a la que le gustaría dormir bien esta noche. Megumi no necesitaba un detector de mentiras para decirle al hombre que no estaba mintiendo. Junior parecía listo para quedarse dormido en cualquier momento. Se preguntó cuánto tiempo había estado despierto el hombre. Blake fue la primera en girar primero hacia la puerta, pisando suavemente contra la madera cuando la abrió. Ella le dio una mirada a Megumi cuando salió. Megumi pronto la siguió. Jaune permaneció en la habitación al final, sin seguirlos. Melanie estaba afuera, recostada contra la pared, no muy lejos. «Ustedes 2 obtuvieron lo que querían», dijo mientras se miraba las uñas. El guante blanco que normalmente cubría su mano se colocaba actualmente sobre su hombro. «Lo hicimos», Blake fue quien respondió. La gata le dio a Melanie una pequeña mirada antes de que sus ojos miraran alrededor del club en ruinas. «¿Qué pasó aquí de todos modos?» Melanie resopló.
Nada que te preocupe, dijo, rechazando las palabras que Blake le había dicho cuando vinieron aquí por primera vez. Sus ojos luego se volvieron hacia Megumi, ignorando a Blake mientras ella le daba la respuesta. Algunos tontos vinieron aquí y volaron el club después de un mal servicio, dijo. Eso es todo lo que necesitas saber. Su mirada se volvió hacia Blake, con una sonrisa desafiante en su rostro. Megumi levantó una ceja. Bimbo a una cazadora. Ya había sospechado que un cazador o cazadora era responsable de esto, pero obtener una confirmación real sería bueno. Los ojos verdes de Melanie se volvieron hacia él, arrugando un poco la cara. Sí, destrozó el lugar. Estábamos ocupándonos de nuestros propios asuntos cuando ella entró y causó problemas. ¿Ocupándote de tus propios asuntos? Ningún problema en absoluto, ¿eh? Dijo Blake, sin creer en absoluto sus palabras. Menos problemas que lo que sea que el colmillo esté tramando en estos días. ¿No tienes algunos trenes que robar o algo así? Ella se echó hacia atrás. Blake se congeló. No sé de qué estás hablando. Melanie se burló. Oh, por favor. Un tren propiedad de Schne entra en Vale con policías revolviendo por todas partes en las noticias. Luego, un miembro de Colmillo Blanco, uno conectado con Tauro, alguien a quien le encanta perseguir a los Schnees, apareció en nuestra puerta solo unos días después. No puedo pintar una imagen más clara que esa. Blake apretó los dientes, pero guardó silencio. Creo que tienes a la gente equivocada, Megumi habló, sin querer pelear. Solo coincidencia. Melanie le dirigió una mirada fija. ¿Y qué hace un humano con los colmillos de todos modos? ¿Te están sobornando? ¿Un rehén? El rabillo del ojo le tembló. Blake lo había llamado fauno erizo de mar antes, aunque realmente dudaba que Junior lo creyera en primer lugar. Especialmente porque tenía 0 características reales de una, y probablemente no después de leer humano como lo que enumeró su especie estaba en el periódico. A Megumi realmente no le importaba lo que el hombre pensara de él o las mentiras que se contaban entre cada uno de ellos. Cada uno consiguió lo que quería. Conocidos, Megumi finalmente respondió. Solo 2 personas que quieren entrar en Beacon. Rigtig Melanie respondió secamente. Su mirada se volvió hacia Blake. Deberías irte. No quiero más pelos de gato ensuciando el aire limpio aquí. Creo que te refieres al polvo en el aire, dijo Blake con los ojos tapados, luciendo medio listo para desenvolver el sudario Gumball. Aunque las renovaciones que tienes parecen geniales. La mano de Megumi bajó sobre la nuca en un golpe de karate, haciéndola girar en el acto y mirarlo fijamente. Vámonos. Los problemas no nos harán ningún favor, dijo, alejándose ya con los hombros ligeramente encorvados. Melanie sonrió mientras veía a Blake fruncir el ceño, antes de que la gata lo siguiera. Al menos uno de ustedes tiene algunos modales. Siéntete libre de venir de nuevo, aunque trata de mantener una correa en tu perro callejero, les gritó. Megumi podía sentir la rabia apenas contenida de Blake a su lado mientras continuaban en silencio. Ignórala, dijo cuando llegaron a la entrada nuevamente, saliendo. Es fácil para ti decirlo, ella le devolvió el mordisco. ¿Por qué me detuviste? ¿Por qué no lo haría? Frunció el ceño. Caminaron a pocos metros del vacío abierto que era la entrada al club, deteniéndose cerca del costado de la fachada del edificio en la acera. Ya ha sido un día largo y no creo que sea bueno o inteligente para ninguno de nosotros pelear con las personas que actualmente están manejando nuestro futuro, dijo, apoyado contra la pared de ladrillos. Blake no respondió al principio. Sus brazos se cruzaron mientras se inclinaba a su lado, con la mandíbula aún apretada. Sus ojos se quedaron fijos en la acera del otro lado de la calle, como si Melanie estuviera parada allí, sonriendo. No la habría golpeado, dijo finalmente. Megumi dio un gruñido suave. Claro. Él no le creyó en absoluto, pero le dio el beneficio de la duda. ¿Qué piensas de ella? Ella preguntó. Tú no la detuviste. No mucho, dijo simplemente. Sus palabras u opiniones no son algo que a ti ni a mí nos deba importar, y mucho menos si ella nos estaba enemistando. Permaneció en silencio por un momento, antes de dejar escapar un largo suspiro. Simplemente te odio a la gente así. ¿A la gente le gusta que? Él preguntó. Gente que nos ignora. Fauno.
Trátanos como si estuviéramos por debajo de ellos. Ella movió su peso contra la pared, deslizando un pie ligeramente hacia atrás. Una correa para tu perro callejero, repitió amargamente. La gente como ella siempre habla en grande, hasta el momento en que alguien finalmente les devuelve el golpe. Megumi la miró. Eres de los que habla de actitud. Black le dirigió una mirada aguda, pero no discutió. El silencio cayó entre ellos durante unos segundos, el zumbido silencioso de la farola por encima zumbando débilmente sobre el ruido ambiental de la ciudad más allá. Una sirena en algún lugar a lo lejos, pero no parecía estar cerca. La postura de Black se suavizó. Solo un poco. Gracias Tanks por detenerme, dijo, casi demasiado callada. Megumi parpadeó. No esperaba eso del todo. Antes de que pudiera responder nada, la puerta del club se abrió de nuevo. Jaune salió, con los hombros ligeramente encorvados y los brazos hacia adentro, luciendo conmocionado porque todo salió como salió, mejor de lo que esperaba después de la pizzería. Los vio a los dos junto a la pared lateral y vaciló, luego se arrastró torpemente hacia ellos. ¿Tú esperaste? Dijo, sorprendido. No lo estábamos. Black se enderezó, con los brazos cruzados. Bien. La rubia realmente no supo cómo responder a eso al principio. Jaune se rascó la nuca. De todos modos, gracias. Gracias por no, ya sabes, no delatarme con Junior. ¿Por qué no lo hiciste? Megumi y Black se negaron a mirar a los ojos de la rubia por un momento. Fue Black quien habló primero. Debería haberlo hecho. Realmente deberíamos haberlo hecho. Lo que hiciste fue estúpido. Algo que ni siquiera alguien con una piedra en el cerebro consideraría vegan. Ella comenzó, cada palabra atravesando a Jaune mientras su rostro se encogía. Ya veo, se las arregló. Black suspiró. Pero no a Junior. Junior es un pedazo de mierda al que nunca debes decirle más de lo que necesita. Así que diré esto ahora. Ríndete. Cualquiera que sea la idea tonta que te impulsó a hacer esto, tírala a la basura. Podrías haber muerto esta noche. Debería haberlo hecho si no hubiera llegado a tiempo. Megumi asintió. Black tiene razón. Junior no es alguien en quien debas confiar. Eres un idiota incluso por aceptar el trabajo en primer lugar. Pero, vaciló, dando una pequeña mirada hacia Black antes de regresar a Jaune. No voy a detenerte si quieres convertirte en cazador. Esto se ganó una mirada de sorpresa de Black y Jaune, ninguno de los dos lo esperaba. Megumi suspiró. Unirse a ese trabajo debería haber sido exactamente como dijo Black. Habrías muerto. Pero Bebeacon es diferente. ¿Es una escuela, no? Les preguntó retóricamente. Permanecieron en silencio, escuchando. Entonces, ¿qué pasa si no sabes nada? Aprenderás o te lavarás. Y si eso sucede bueno, el mismo resultado final que si le hubiéramos dicho a Junior. No hace una diferencia para él al final. Un destello de rosa apareció repentinamente en su mente por un momento, un recuerdo, antes de desaparecer. Quizás Jaune compensaría su fracaso algún día. Tal vez no, solo esperaba que el rubio no terminara en el suelo de todos modos. Jaune vaciló. Eso es, haré todo lo posible por mejorar, entonces, dijo, esbozando una sonrisa incómoda. Black soltó un suave resoplido, sin estar convencido. Megumi se encogió de hombros. Entonces, preguntó Jaune después de una pausa. ¿Y ahora qué? ¿Se están yendo, muchachos? Megumi parpadeó, antes de mirar a Black. ¿Qué ahora? Repitió. Black y yo tendremos que ir a buscar un lugar para dormir, dijo rotundamente. Deberíamos haberle preguntado a Junior si podría habernos dado algún gravamen como bonificación. Se pellizcó el puente de la nariz. ¿Lo habría hecho? No, dijo ella, dejando caer la mano. No, a menos que preguntáramos al respecto antes de que se hiciera el trato. Jaune los miró fijamente. Ustedes dos no tienen un lugar donde quedarse. Lo hicimos, pero ya no tenemos suficiente para pagarlo, respondió Megumi. Sin gravamen. Sin techo, agregó Black. ¿Alguna vez has dormido en lo alto de un techo? De repente ella le preguntó. Megumi frunció el ceño. La mayoría de las misiones a las que asistió nunca duraron mucho más que un solo día, y mucho menos requirieron que durmiera afuera. Ni siquiera en los juegos de sacrificio, donde era literalmente una batalla real.
Se había alojado en un hotel de clase alta que él, Itadori y Kurusu habían utilizado como base temporal. En el peor de los casos, ha caído inconsciente en un techo antes. Parpadeó por un momento mientras su línea de pensamiento se congelaba. ¿Lo he hecho? Megumi no podía recordar un recuerdo así. Desapareció tan pronto como intentó pensar en ello de nuevo, como un sueño lejano que había olvidado. Sacudió la cabeza por un momento, antes de finalmente responder a Blake. Realmente no puedo recordar, no. Nunca antes me había metido en esta desesperante situación desesperada, dijo. «¿Qué suerte tienes?», dijo Blake secamente. De repente fueron interrumpidos por Jaune que tosió. Se puso de pie, dudando un poco como si considerara si lo siguiente que diría sería una buena idea. «Yo podría tener algo. Quizás». Ambos lo miraron. «No es mucho», se apresuró a agregar. «Pero tengo un lugar. Estoy alquilando una habitación en un apartamento cerca del distrito comercial. Pequeño, pero la cama está limpia y hay agua caliente y ustedes dos pueden quedarse allí si quieren». Megumi entrecerró los ojos. «¿Por qué?». Jaune miró al suelo. «Porque me salvaste la vida esta noche». Miró a Blake, que lo miraba en silencio. Luego de vuelta a Megumi. «Solo considéralo como un agradecimiento. Faltan solo 2 semanas para la iniciación, y realmente no es suficiente para salvarme la vida, pero es todo lo que realmente puedo pagarles a los dos después de todo». Ninguno de los dos respondió de inmediato, antes de echarse un vistazo. Casi preguntándose en silencio si escucharon correctamente, mientras trataban de hacerse una idea de lo que pensaba el otro. El propio Megumi no confiaba en absoluto. Era reacio a quedarse a dormir cerca de alguien a quien apenas conocía, a pesar de tener buenas intenciones. Mientras tanto, Blake parecía que lo estaba considerando. Tal vez debido a la falta de peligro real del rubio para ellos. Tal vez su sinceridad o ingenuidad. O tal vez solo porque significaba que ninguno de los dos tendría que pasar la noche afuera en el frío. No puede ser tan malo, ¿verdad? Fue lo que vio en la cara de Blake. Podrían robarnos los riñones. Fue lo que vio de vuelta, o al menos como lo interpretó. Por Jaune. Tal vez no. El silencio se prolongó de nuevo, más esta vez mientras intentaban hablar sin decir una palabra entre ellos. Jaune, mientras tanto, los miraba a los dos, preguntándose qué demonios estaban tratando de hacer. Se preguntaba si iba a arrepentirse de haber hecho la oferta. Finalmente, Blake apartó la mirada. Bien. Megumi todavía no parecía convencida, pero no discutió. No en voz alta. «Lidera el camino», dijo en cambio, con la voz baja. «Mejor que una azotea»,